Bien, en este ejemplo 2 calcularemos un problema relativo a la homotesia. Recuerden que la homotesia consiste en transformar este triángulo, en este caso, en otro que tiene la misma forma. En él, si ustedes observan, mantienen los lados paralelos respectivos, ¿cierto? Y vemos el paralelismo que se va manteniendo en la figura imagen. Siempre la homotesia debe existir un centro de homotesia que en este caso está representado por la letra O. Bueno, nuestro problema aquí consiste en responder a estas tres preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el valor de la razón de homotesia? Vamos a proceder inmediatamente a calcularla. La razón de homotesia viene dada, ¿cierto?, simbólicamente con la letra K, y eso es igual a la distancia que existe entre el centro de homotesia y el vértice de la figura imagen, en este caso A'. Entonces tenemos desde O hasta A', y eso entre O hasta A, que es el vértice de la figura original, ¿ya? Desde O hasta A. Si procedemos inmediatamente a hacer el reemplazo de la información que tenemos, desde O hasta A', tenemos 6,3 centímetros, y desde O hasta A tenemos 4,2. Si esto lo dividimos para obtener su valor numérico, esto nos da 1,5. Veamos también si este valor de 1,5 se nos da también en la línea inferior, donde tenemos desde O hasta C. ¿Ya? Vamos a hacerlo con la línea inferior para comprobar que efectivamente la razón de homotesia en esta situación es 1,5. Entonces desde O, se toma desde O hasta la figura imagen, hasta el vértice C', desde O hasta C', y entre O hasta C. Vemos inmediatamente que desde O hasta C' tenemos 4,8 centímetros y desde O hasta C 3,2. Si procedemos a dividir, efectivamente nos da como resultado 1,5. Respuesta entonces al valor de la razón de homotesia, K es igual a 1,5. También la razón de homotesia la podemos ver como 3s2 en este caso, porque al transformar este 1,5, ya decimal finito, a su equivalente en forma racional, nos da 3 partido 2 o 3 es a 2. ¿Ya? Así que tenemos dos formas de representar la razón de homotesia para esta situación. Veamos inmediatamente la respuesta a la pregunta B. Dice si OB tiene un valor de 5 centímetros, los vamos a representar los 5 centímetros, desde O hasta B. ¿Cuánto mide desde B hasta B'? Desde B hasta B' lo vamos a representar con la letra X. Bien, vamos inmediatamente a establecer nuestra razón. Recuerden que la razón se establece entre el centro de homotesia y el vértice de la figura imagen, desde O hasta B', ¿ya? O hasta B', entre O hasta B, O hasta B. Y esto es igual a la razón, en este caso de homotesia, que ya la tenemos calculada, que es 1,5. Vamos inmediatamente a hacer el reemplazo, ya, para ir avanzando a lo que se nos solicita. Desde O hasta B', si ustedes se fijan, desde O hasta B' tenemos 5 y tenemos X por este lado. OX más 5. Entonces vamos a usar esa expresión, X más 5. De nuevo, desde B hasta B' tenemos la X, ¿cierto?, que es nuestra medida que se nos solicita, y desde O hasta B, 5. Así que X más 5 es la distancia total que tenemos en ese segmento. Entre OB 5. Pero esto tenemos claro que es igual a la razón de homotesia, ya anteriormente calculada, de 1,5. ¿Cómo procedemos acá? Ya podemos inmediatamente el 5 pasarlo multiplicando hacia el otro lado, haciendo la transposición de términos, 1,5 por 5, y esto finalmente nos da 7,5 por este lado. Y acá tenemos X más 5. ¿Qué hacemos ahora? Inmediatamente hacemos el despeje, lo vamos a hacer por este ladito. X igual a, observen, 7,5, pero este está positivo, al hacer la transposición, negativo 5. Dando como resultado 7,5 menos 5, 2,5, en este caso centímetros. ¿Ya? Recuerden que esta es la distancia, ¿cierto?, que hemos llamado B hasta B'. Respuesta entonces, 2,5
2,5 centímetros. ¿Ya? Dando por finalizada esta segunda pregunta. Anotamos que desde B hasta B', entonces, 2,5 centímetros. Inmediatamente vamos a proceder a calcular la distancia desde C' hasta A'. ¿Ya? Vamos a borrar esto para... Entonces tenemos desde C' hasta A', es decir, nos están solicitando desde C' hasta A'. Para ello vamos a usar una letra I para diferenciarla de la X. Recuerden que la X representa la distancia desde B hasta B'. Bien, además se nos entrega otra información aquí. Dicen que desde C hasta A, tiene una medida de 2,2 centímetros. Para no confundir con esta, vamos a borrar. Y esto de acá hasta acá dice que tiene un valor de 2,2 centímetros. Bien, vamos a usar entonces esa información. Repito, tenemos entonces la medida que se nos solicita desde C' hasta A', esta distancia, y nos entregan esa. Hagamos entonces la razón entre la distancia de la figura imagen, es decir, la hemos representado, ¿cierto?, con I, entre, siempre cuando uno compara los lados homólogos, en este caso este lado con este, ¿cierto?, lo escribimos como razón, 2,2. Pero recuerden que aquí nosotros tenemos previamente calculada la razón, que es una razón que se da en toda la homotesia, y esa razón es 1,5, así que la podemos igualar inmediatamente a 1,5. Esta razón es equivalente al 1,5. Y eso es lo que finalmente, ¿cierto?, al despejar esto, lo vamos a hacer aquí al ladito, se obtiene I igual a 1,5. Esto que está dividiendo a nuestra incógnita, ¿cierto?, pasa a hacer la transposición multiplicando 2,2. Finalmente, al multiplicar 1,5 por 2,2 se obtiene 3,3 centímetros. Es decir, podemos ahora responder, ¿cierto?, que la distancia desde C' hasta A' es igual a 3,3 centímetros. Eso es finalmente, ¿cierto?, lo que se nos solicitaba, dando por finalizado nuestro problema de homotesia.